Hoy en día contamos con herramientas que hace un par de años nos hubieran parecido cosa de fantasía. Quiero platicarles sobre esta aplicación para teléfonos móviles que utiliza la cámara del teléfono para crear la ilusión de una imagen proyectada sobre una superficie. Es muy fácil de utilizar, simplemente elegimos una imagen, colocamos nuestro teléfono paralelo a la superficie sobre la que queremos dibujar y como magia vamos a ver la ilusión de esta imagen proyectada sobre nuestra superficie. De esta forma es muy fácil trazar o calcar cualquier dibujo. La aplicación que yo estoy utilizando en específico se llama Artist's Eye de Karhu Labs. Les comento esto porque dependiendo el modelo de teléfono que ustedes tengan, puede ser que no encuentren este en específico, pero hay muchas otras que hacen exactamente lo mismo, ¿no? Simplemente cambia el nombre. Digamos, las palabras claves para buscar este tipo de aplicaciones son cámara lúcida o dibujo en realidad aumentada, ¿no? Si hacen una búsqueda en su tienda, seguramente pueden encontrar algo muy similar. Como pueden ver, esta aplicación facilita muchísimo el trabajo para transferir una imagen a una superficie, tomar proporciones, etcétera. Ahora, me preguntarán, oye, ¿esto no es hacer trampa? ¿No perjudica nuestro aprendizaje? ¿No nos convierte en unos charlatanes? Digamos, estas ya son cuestiones un poquito más personales, pero bueno, quiero platicar un poquito sobre lo que yo opino de estos temas. Cuando vemos una obra de arte, es posible que la habilidad del artista nos asombre. Y por supuesto es natural que nos sintamos estafados si nos enteramos que este artista utilizó algún tipo de herramienta para facilitarse el trabajo. La cosa es que los artistas, cuando están haciendo una obra de arte, no la están haciendo para presumir sus habilidades. Para un artista, la habilidad es algo secundario. Lo que él está buscando es provocar algo en el espectador. Digamos, simplemente para un artista puede ser importante o no que su dibujo tenga las proporciones adecuadas, ¿no? Pero si lo que busca es que se vea natural o realista, el artista sabe que tiene diferentes formas o métodos para hacerlo, ¿no? Podría utilizar una cuadrícula, puede utilizar un proyector de diapositivas, puede tomar medidas del modelo, ¿no? Y transferirlas al lienzo, en fin, hay diferentes métodos, algunos más tediosos o más lentos que otros, pero al final el artista sabe que ese resultado lo va a obtener de una forma u otra, ¿no? Les digo, realmente el artista lo que está buscando con su trabajo es otra cosa. Digamos, aquí creo que el problema es admirar una obra de arte por la habilidad técnica del artista y no por su contenido expresivo. Es como si escucháramos a un pianista y nos importara cuántas notas toca o la velocidad en las que las toca y no las notas que elige y cómo toca cada una, ¿no? Digamos, en dibujo o en pintura es lo mismo. O sea, admirar una obra porque está bien proporcionada, siento que no es tan relevante como admirar el trazo, el gesto, la elección del color, etcétera, ¿no? Eso es lo valioso de una obra. Digamos, poco importa si un retrato tiene las proporciones perfectas o no. Si este puede transmitir, digamos, el carácter de la persona o el carácter del artista. Y si nosotros lo que queremos obtener es un resultado naturalista o realista, podemos apoyarnos de cualquiera de las herramientas que están a nuestra disposición. En palabras de David Hockney, cuando alguien hace trampa buscando obtener más belleza, entonces sabemos que estamos frente a un verdadero artista. Ahora, sobre el aspecto del aprendizaje, cuando descalificamos el trabajo de alguien más porque está calcado, creo que le estamos quitando una herramienta importante o muy útil para el principiante. Aprender a dibujar es en realidad aprender a observar y aprender a que nuestra mano siga lo que nuestro ojo está viendo. Para mí, que un principiante calque le permite dos cosas. Una sería practicar a seguir un contorno o una forma. Digamos, esto es un ejercicio muy básico.
Es como cuando estamos aprendiendo a escribir y en la escuela nos ponen a trazar círculos, ¿no? Vamos, estos ejercicios que se le pone a los niños muy pequeños para que empiecen como a mover la mano. Bueno, siento que el calcar es como ese mismo ejercicio un poquito más avanzado, ¿no? Donde un principiante puede empezar a practicar el control con mucha precisión de los movimientos de su mano. Y por otro lado, le da al principiante cierta confianza y seguridad de ver que su dibujo se ve más o menos con forma, ¿no? Todos los que hemos intentado dibujar alguna vez sabemos lo difícil que es dibujar y sabemos lo frustrante que es que no quede, ¿no? Y que no se vea bien. Entonces, tener de repente estas ayudas nos van dando como un poquito de confianza, ¿no? En ver que nuestra mano es capaz de lograr algo. Esto obviamente no sustituye el aprender a dibujar. Digamos, el aprender a dibujar nos va a dar herramientas mucho más avanzadas, más sofisticadas, que nos van a ayudar muchísimo en el trabajo, ¿no? Entonces, y más bien lo que me gustaría es que se dejara de satanizar esta herramienta, ¿no? De trazar o calcar un dibujo. La realidad es que el camino del arte es largo y lento, y aunque es muy gratificante, también es muy duro. Lo peor que podemos hacer es hacernos lo más difícil.